La Reserva Federal de los Estados Unidos, de un tiempo a esta parte, ha endurecido su política monetaria y ha producido incrementos sucesivos de la tasa de interés que ha colocado en un 3.25%. El último incremento fue de 75 puntos básicos que se produjo el pasado mes de septiembre. Pero ¿qué resulta? Que esas medidas que se entienden muy severas no han podido contener la inflación. A finales de septiembre, la inflación se colocó por encima de las expectativas, 8,2%. Y el índice subyacente, o sea, excluyendo los alimentos y los combustibles, que son los más volátiles, estableció otro máximo desde 1981, cuando al colocarse en 6,6%. Y este pobre resultado de esas medidas drásticas adoptadas por la Reserva Federal hacen prever la posibilidad de que el Banco Central estadounidense continúe por ese camino. Eso genera mucha preocupación. Incluso se han escuchado llamados a las autoridades monetarias estadounidenses para que cambien de rumbo. Particularmente eso se escucha mucho en Europa y hasta por estos lados. Aquí en República Dominicana, grupos empresariales le han planteado al Banco Central que se aparte de esa política de endurecimiento de, valga la repetición de la palabra, de la política monetaria. Pero naturalmente los bancos centrales tienen una situación difícil porque usted o produce incrementos también en la tasa de interés local o sencillamente se arriesga a seguir sufriendo inflación y hasta devaluaciones monetarias. Y entonces hay que entender esto. En el caso de Europa, forzosamente ha habido que también endurecer la política monetaria. En Europa habían vigentes tasas cero cuando la Reserva Federal arrancó por este camino. Y aunque el Banco Central Europeo ha hecho un gran esfuerzo por no cambiar la tasa de interés, no ha tenido otro camino que hacerlo. En un primer paso la colocó de ser negativa en el 0% y ahora recientemente, en el mes de septiembre, produjo un incremento de 75 puntos básicos. Claro que en el caso de Europa, la consecuencia de todo esto es muy dura. Desde que la Reserva Federal produce sus incrementos, eso presiona, eso deprime las monedas europeas, deprime la moneda británica. Por ejemplo, la última vez que se produjo el incremento en 75 puntos básicos, la moneda británica se depreció un 5%. Y recuerden ustedes que el euro ha llegado a cotizarse por debajo del dólar, cosa que nunca había ocurrido. Pero no, el problema no es solo una devaluación, porque en el pasado, en tiempos normales, ustedes recordarán que hubo hasta la denominada, ya hace unos años, guerra de divisa. Muchos países que apelaron a devaluar su moneda para hacer más competitivas sus economías.
eso de por sí, la devaluación no es un fenómeno tan catastrófico en tiempos normales, cuando usted puede por esa vía abaratar los precios de las exportaciones. El problema es en un contexto de inflación galopante y al mismo tiempo de incremento brutal de las materias primas y los alimentos, recursos energéticos, alimentos, fertilizantes, microchip, y la mayoría de los metales han incrementado sus precios sustancialmente. Y entonces la Unión Europea, que vive hoy en día un proceso de desindustrialización por el alto precio de las materias primas, cada vez que se produce un incremento en los tipos de interés, pues esto realmente resulta catastrófico. Y además de eso, el problema de la devaluación lo que hace es que encarece más las importaciones de materias primas, y eso contribuye a agravar enormemente el problema. Y entonces, no obstante eso, la Unión Europea no ha tenido, decía, más remedio que seguirle los pasos a la reserva, y los ajustes que ha hecho en su política monetaria no han resultado suficientes. La relación entre el comercio y el Producto Bruto Interno Europeo es mucho más significativa en el caso de Europa que en el caso de Estados Unidos. Si el comercio representa una parte importante, más que en Estados Unidos, del PIB. Y eso, claro está, que es también un factor a tomar en consideración. El gobierno japonés, frente a todo esto, frente a la devaluación de su moneda en cerca de un 20%, ha tenido que aplicar política de rescate de su signo monetario. Ha tenido que intervenir para evitar el colapso del yen. Algo que realmente en el caso de Japón es totalmente atípico, porque Japón siempre interviene para reforzar la competitividad de sus exportaciones. Ahora hace todo lo contrario. Y es precisamente por el contexto que se está viviendo, caracterizado por el incremento de los precios de todas las materias primas. Aunque en Estados Unidos se ha apelado a esta política de endurecimiento de la política financiera, eso no quiere decir que es un remedio que ha resultado efectivo y que no tenga sus repercusiones negativas. La propia Fed es consciente de que lo que hace cuando sube la tasa de interés es, como señalan algunos especialistas, meter el freno en el avance de la economía, frenar la economía. No obstante a que eso, pues, la ralentización impacta negativamente el empleo y el bienestar general, pero no hay otro remedio para contener la inflación, porque durante la pandemia se puso en circulación un gran volumen de dinero, y eso ahora hay que recogerlo para evitar que los precios sigan subiendo. Y esto está ya ocasionando mucha inquietud, mucho malestar dentro de Estados Unidos. Se expresa claramente eso en el sector inmobiliario, que experimenta problemas importantes, y para el consumidor eso, para la gente, para el ciudadano, eso implica un grave dolor de cabeza, porque las hipotecas se aumentan y las viviendas se encarecen. La propia Fed es consciente
de cómo esto gravita en los mercados emergentes, que están endeudados hasta la coronilla. Cuando subes los tipos de interés, el rendimiento de los bonos se incrementa. Y entonces, eso exacerba un problema, como ya vimos en el caso de Roubini, que es ya bastante grave, que es el monto de la deuda. Esa es una de las repercusiones que tiene en Europa actualmente el incremento en la tasa de interés, porque hay países que están altamente endeudados. Bueno, la deuda es uno de los graves problemas contemporáneos. Pero coja, por ejemplo, el caso de Italia o el caso de España, Grecia. Hay países europeos altamente endeudados. Y lógicamente, pues esto, el incremento de los tipos de interés hace más complicado el manejo de todo esto, y por esa vía entonces la cantidad de dinero disponible para hacerle frente a tantos problemas será menor. Y entonces ahí, pues lógicamente, tenemos estos gravísimos problemas. Y así es como están las cosas en un contexto. Si usted le echa una mirada a lo que actualmente está pasando, se está viviendo particularmente en Europa, pues se trata de una situación muy, pero muy complicada. El año que viene, yo lo he dicho muchas veces, será un año complicado. A partir de ahí veremos cómo la crisis, todas estas situaciones que estamos viviendo, se expresarán de una manera negativa en la situación mundial. No, uno no quiere ser alarmista, catastrofista, pero esa es una realidad y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento.